Buenas tardes a todos. Soy Ana Isabel Gutiérrez Salegui, licenciada en Psicología Clínica y psicóloga forense acreditada en valoración de daños tras eventos traumáticos o criminales. Estoy aquí para impartirles el curso o la continuación del curso de prevención de riesgos psicológicos en el COVID-19 o en la COVID-19, depende si hablamos de la pandemia o del virus. Quería saludarles a todos, primero en nombre de don Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería de España, y de doña Pilar Fernández, directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria. Y agradecer la colaboración a doña Patricia Gavilanes, presidenta de la Federación de Enfermería de Ecuador. Muchísimas gracias a todos y espero que sea un aprendizaje positivo para ustedes. Bien, vamos a empezar planteando una pequeña introducción. Cuando la pandemia COVID-19 llegó a España, realmente no estábamos muy seguros de lo que nos podíamos enfrentar. El Consejo General de Enfermería, desde el primer momento, planteó dotar de herramientas técnicas a los profesionales con los cuales intentar amortiguar el impacto de la situación que podíamos vivir. En aquellos momentos no sabíamos muchas cosas que ahora sí sabemos. Tristemente, nosotros fuimos de los primeros países de Occidente en sufrir la pandemia y, por lo tanto, muchas cosas que en su momento pusimos como importantes, a día de hoy hemos comprobado que efectivamente lo eran y que funcionan, con lo cual esperamos que les puedan ayudar a todos ustedes, pues tanto como han ayudado en España. Vamos a contextualizar a qué nos estamos enfrentando desde el punto de vista situacional. Por un lado, tenemos una sobrecarga asistencial. La mayoría de los sanitarios están acostumbrados a trabajar bajo presión con muchísima cantidad de pacientes, pero aquí se nos une la ausencia de medios materiales y humanos y la situación de miedo y crispación, no solamente de nosotros como profesionales ante la enfermedad, sino de la sociedad en general. Es un escenario con un potencial de impacto psicológico muy, muy alto. Esto era lo que pensábamos entonces y lo que en nuestro país se ha demostrado ahora. Cuando una situación de emergencia se mantiene en el tiempo, el impacto psicológico es mayor que enfrentarse a una catástrofe puntual como puede ser pues, un terremoto o como puede ser un tsunami. Estas son las determinaciones de la OMS en un documento que hizo en el año 2016 sobre pandemias y que es verdad que hasta ahora pues, no se ha podido comprobar que era eficaz y que no. En esos momentos, en el 2016, cuando se planteó este documento, se teorizaron una serie de estrategias para paliar el impacto sobre población y profesionales. Y siguiendo ese documento es con lo que desarrollamos también nuestro curso. ¿Cuáles son los factores psicológicos o con repercusión psicológica que van a incidir directamente sobre los profesionales sanitarios? Uno es la presión asistencial, el estrés al que vamos a estar sometidos, dado la tremenda afluencia de personas infectadas, además de afectados por otras enfermedades que también acudirán a los centros de salud y a los hospitales. El miedo al contagio propio, a contagiarnos nosotros, que es un miedo menor que otros miedos que nos van a dominar o vamos a intentar que no hagan durante la pandemia. El trabajo en condiciones de inseguridad biológica por la falta de equipos de protección individual que puede generar sentimientos de rabia porque podríamos haberlos tenido. El miedo a contagiar a familiares o a terceros. Este es un miedo mayor, es una de las emociones mayores y que se ha demostrado como una de las más patógenas dentro de los sanitarios españoles. La impotencia para realizar la labor de ayuda si caemos enfermos, la frustración. No disponer de recursos sanitarios suficientes para llegar a asistir a todos los pacientes como desearíamos, que va a generar emociones de rabia e impotencia. Y luego el aislamiento post-trabajo, que nos puede generar una dificultad para realizar la higiene mental necesaria para evitar las posibles secuelas de la COVID-19. Los factores de peor pronóstico que afectan a sanitarios es estar desarrollando el trabajo en unidades de alta mortalidad y escasez de recursos, como son las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, el servicio de urgencias y las residencias de ancianos. Se van a generar emociones de culpabilidad, rabia y desesperanza, que es una emoción que despoja de energía y desmotiva muchísimo. Luego, los puestos relacionados con tomas de decisiones secundarias a falta de medios. El tener que decidir qué personas pueden o no pueden acceder a determinados medios porque los tengamos limitados, que pueden generar sentimientos de culpabilidad y rabia. El haber caído enfermo, como les decía antes,
El sufrir pérdidas personales durante la pandemia COVID. No estamos exentos de sufrir la pandemia al igual que el resto de la población, tanto por resultar nosotros infectados como porque nuestros familiares resulten infectados, incluso puedan fenecer durante ella. Y por último, una de las peores emociones que nos pueden embargar es la culpabilidad por creer haber sido el agente de contagio de nuestros propios familiares. Esto nunca se puede demostrar, pero cuando alguien tiene un caso en la familia, siempre va a tener el miedo a haber sido uno mismo. Y las pérdidas en el propio hogar. ¿Cuáles van a ser los síntomas que deben servirnos de alerta para determinar que estamos superando un nivel de estrés por encima de lo tolerable? Los primeros síntomas que vimos aquí en España fue el insomnio predormicional, la dificultad para dormir porque había pensamientos rumiatorios que no cesaban y interrumpían la capacidad para conciliar el sueño interrumpido, los despertares a lo largo de la noche y las pesadillas. Las alteraciones del apetito, los síntomas gastrointestinales, dolores de estómago, problemas digestivos como náuseas. Luego, entre los síntomas físicos más habituales, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria y aumento de tensión arterial, que se han visto en algunas noticias españolas, eran parte de la causa de las cefaleas de las que se quejaban muchos sanitarios españoles tras haber estado trabajando con los EPIs y bajo esta situación de estrés mantenido. Contracturas musculares, temblores musculares y dolores. A nivel psicológico, una de las primeras señales que vamos a percibir es la irritabilidad con nosotros mismos, con los compañeros e incluso con nuestras familias. Elevados niveles de ansiedad, problemas de atención, concentración y memoria, dificultad para encontrar palabras, para saber qué estábamos haciendo, relacionado por un lado por el tiempo continuado de uso de los EPIs y por otro por los altos niveles de ansiedad que conllevan una elevación de los niveles de cortisol. Pensamientos negativos respecto a la labor que estamos realizando, miedo, ese miedo al contagio, la habilidad emocional, es echarse a llorar por cualquier cosa, crispación, sentimientos de impotencia, sentimientos negativos y sentimientos catastrofistas, pensar que no sirve para nada lo que estamos haciendo. Si estamos con estos síntomas, estamos en un cuadro de ansiedad y hay que interrumpir para tomar las medidas de higiene que eviten que esto continúe a la evolución hacia el desarrollo de un trastorno. Esta evolución, en muchas de las personas que me están escuchando, en muchas de las personas que están luchando con ustedes, será una evolución hacia la resiliencia. Muchos de nosotros saldremos con mayor sensación de capacidad y con sensación de fuerza, pero nos vamos a encontrar un amplísimo porcentaje de compañeros que van a desarrollar trastorno de estrés agudo o trastorno adaptativo. Por eso cuando pongo lesiones pongo normal, porque lo anormal es no desarrollar ningún tipo de síntoma con el nivel de estrés bajo el que estamos trabajando y con el tiempo que se está alargando, por lo menos en nuestro país, que fueron 70 días lo que se tardó en bajar la curva y salir del confinamiento. Y luego las lesiones que tienen potencial para convertirse en secuelas sería el desarrollo de trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad psiquiátrica grave y con consecuencias que, de no intervenirse, pueden durar toda la vida, pues llegando incluso a desarrollar incapacidades para el ejercicio de la profesión por lesiones psíquicas. En una vivencia de cualquier situación vamos a tener factores externos e internos. Los externos muchas veces no dependen de nosotros, son el volumen de enfermos que nos van a llegar, son si tenemos o no tenemos material, son esos factores de los que hablaba anteriormente, pero los factores internos es la disposición con la que nosotros nos enfrentamos a una situación para intentar amortiguar su impacto desde dentro, desde nuestra mente. Es verdad que estamos ante un patógeno del que desconocemos muchísimas cosas, que no sabemos cuáles son los tratamientos adecuados, son factores externos. Pero debemos cambiar, para empezar, nuestra expectativa. Ese es nuestro primer factor interno. Venimos acostumbrados de un sistema que tenía un altísimo porcentaje de éxitos, un altísimo porcentaje de curación. Estamos ante una epidemia que tenemos una morbimortalidad y una letalidad importante y debemos enfocar que aquí nuestra expectativa debe ser, en muchos casos, desde el cuidar, desde ese acompañamiento en los últimos momentos y no puramente desde el curar, porque si lo hacemos así vamos a estar viviendo una continua frustración. Tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir muchas muertes y muchas que nos van a parecer injustas, inadecuadas, fuera de un momento vital.
van a ser difíciles de encajar incluso para los propios sanitarios. En psicología utilizamos mucho la metáfora de la rama y el junco. El junco es una hierba que se pliega ante el viento, ante las tormentas. No sé si el junco se llama igual allá en Ecuador o allá en Brasil, pero es una hierba flexible. Cuando nosotros somos rígidos como un palo, cuando nosotros intentamos tener unas ideas muy rígidas ante un problema, solo un concepto de salida, es muy fácil que la tormenta nos parta. Vamos a empezar a desarrollar síntomas de estrés y síntomas psicosomáticos en cualquier parte de nuestro organismo. Por eso debemos ser flexibles y para ello tenemos dos herramientas. Uno, vamos a tener la higiene ante el virus, la higiene, las medidas de protección individual para protegernos, eso sería la protección física, pero ahora vamos a hablar de la higiene mental. Tan importante es una como la otra. En la situación actual de estrés máximo y continuado, todas las necesidades van a estar afectadas. Por un lado, vamos a tener las necesidades fisiológicas, como les he dicho, los primeros síntomas que vimos en nuestros compañeros españoles fueron los problemas de sueño, las alteraciones en los biorritmos de descanso y los problemas de apetito y alimentación gastrointestinales. Bien, la escala de necesidades de Maslow, yo creo que todos la conocemos, es la pirámide básica con las cuales tenemos que ir de uno a otro culminando todos para poder estar en un estado de equilibrio total. Debemos intentar afianzar y asegurarnos el cumplimiento de las más fáciles a las más difíciles. El sueño y la alimentación van a influir directamente en la calidad de nuestros neurotransmisores y nuestro sistema inmunitario. El segundo peldaño de la escala de necesidades de Maslow es la seguridad. Claro, la carencia de EPIs y de dispositivos de seguridad nos van a hacer generar ese miedo y bajar esa percepción de seguridad. Evitar un contagio, nuestro propio contagio, es uno de los objetivos prioritarios. Vamos a estar trabajando en condiciones casi de catástrofes y debemos estar preparados psicológicamente para ellos. Hay que intentar detectar los miedos y controlarlos y mantener la calma a través de los ejercicios que les diré más adelante. La necesidad de afiliación, que es la tercera, también va a estar afectada, muchas veces por aislamiento propio. Muchas veces va a haber personas que se van a aislar para intentar evitar el contagio de la familia. Eso está bien si no va acompañado de aislamiento emocional, si mantenemos la comunicación con ellos, bien desde la distancia, bien a través de las pantallas. El problema es la segunda manera de romper la necesidad de afiliación, que es el aislamiento emocional provocado por el bloqueo, por el estrés, cuando la persona se encierra en sí mismo porque no quiere que le vean llorar, porque no quiere reconocer sus síntomas o porque no es capaz de gestionarlos, provocándose mayor angustia y aumentando los niveles de estrés con los que se va a vivir la pandemia. Por otro lado está la necesidad de reconocimiento. Van a ser ustedes tremendamente reconocidos por sus pacientes y los familiares, pero tengo que avisarles que en España lo hemos vivido. También hemos vivido episodios de estigmatización de personas que rechazaban acercarse porque pensaban que podíamos ser un vector de contagio. Tendremos que utilizar la empatía para entender estas conductas. La sociedad puede estar en pánico y actuar de una manera poco empática con nosotros. Después viene la necesidad de autorrealización, la dificultad que tenemos para sentirnos satisfechos por la labor. Y aquí voy a retomar lo que hablaba de el cambio de expectativas. Teníamos unas expectativas tan altas, teníamos un porcentaje de éxito tan grande en la mayoría de los casos a los que nos enfrentábamos a diario, que en estos momentos debemos bajarlo, porque si no nos vamos a sentir no solo frustrados, sino fracasados. Hay que pensar que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias en las que estamos viviendo y bajo los factores externos en los que no tenemos ningún poder. La salud mental se basa en tres cosas: pensamiento, sentimiento, conducta. Si tenemos una mala gestión de emociones que vienen de un pensamiento, el pensamiento comienza con tengo miedo al contagio, esto no va a acabar nunca, pensamientos son pensamientos negativistas o pensamientos catastrofistas, nos embarga un sentimiento de miedo, rabia, frustración, culpabilidad, toda la serie de sentimientos que he estado desarrollando antes, y eso nos va a llevar a conductas que pueden ser tóxicas para nosotros mismos, como consumo de fármacos no prescritos, como consumo de alcohol, conductas negativas como no comer, conductas que no ayudan a nuestro cuidado, como encerrarnos en nosotros mismos, y todo eso va a generar un bucle que nos puede llevar
a esa mala gestión de las emociones y a esa mala gestión del estrés. A veces el pensamiento viene de un ¿qué pasaría si ocurriera? ¿Y si pasa esto? En estos momentos nos tenemos que centrar en el aquí y en el ahora. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo en estos momentos? Ese y solo ese. No pensemos qué puede ocurrir o qué nos va a ocurrir o qué podría pasar si, porque entonces estamos añadiendo al miedo por la situación que estamos viviendo la ansiedad por la situación todavía no vivida y que no sabemos si se va a desarrollar. Tenemos que convertirnos en personas autoeficaces, centrarnos en situación, evaluar qué es lo que nos demanda esa situación y cómo podemos resolverla. Tenemos que ser capaces de decir, me siento mal, pero voy a buscar la manera de minimizar el problema o de resolver el problema, no de dar vueltas a por qué me siento mal, cuándo voy a dejar de sentirme mal o a no ver una salida. Si hacemos las preguntas adecuadas, seremos capaces de encontrar al menos una forma de seguir hacia adelante. Tenemos que intentar fomentar la capacidad de afrontamiento ante el problema, que es el conjunto de recursos mentales, emocionales y de acción específica, que vamos a desarrollar para manejar las demandas externas, que son estas sobre las que no tenemos poder, y las internas, que son las que vienen de nuestra propia forma de evaluar las situaciones. Tenemos dos estrategias, las directas, dirigidas al problema, y las indirectas, que son de las que estoy hablando ahora, las dirigidas a la regulación de la reacción personal ante el problema. Vamos a empezar por la estrategia más básica, más fundamental, y que si alguno de ustedes trabaja en salud mental, sabe que es la base del control de casi todos los problemas de ansiedad, que es la respiración. La respiración abdominal nos va, por un momento, a ayudar a recuperar oxígeno, a sacar pensamientos del cerebro, pero también nos va a ayudar a combatir esa sensación que vamos a tener de estar con una saturación más baja provocada por los equipos de protección individual. Nos vamos a ir acelerando poco a poco a lo largo del día. Cuando ya vamos corriendo, estamos hablando muy rápido, esas son señales que nos deben decir, para un momento, sal 2 minutos, respira, visualiza un lugar que te resulte amable, que te resulte un refugio mental, mientras recuperas oxigenación y mientras recuperas el ritmo de respiración adecuado. La hiperventilación va a ser la causa de muchos de los síntomas que nos van a afectar. Entonces, marcarnos un tiempo de 2-3 minutos para recuperar una respiración abdominal adecuada cada hora puede ser muy adecuado para intentar evitar acelerarnos tanto como para llegar a tener sensación de ahogo, visión borrosa, sensación de aumento de frecuencia cardíaca o sensación de agotamiento y de calor. Otra de las técnicas es cuando un pensamiento está entrando en una acción rumiatoria, da vueltas, ser capaz de decir basta y subvocalizar para parar ese pensamiento. Y luego técnicas de inoculación de estrés. Cuando nos dé miedo enfrentarnos a algo, una situación, ser capaces de visualizarnos a nosotros mismos haciéndolo bien mientras respiramos lentamente. Estas técnicas hay que practicarlas, no salen espontáneamente solo porque yo las haya planteado, porque las hayan visto durante el curso, sino que debemos intentar practicarlas cuando estemos en nuestros domicilios para ser eficaces a la hora de poderlas poner en práctica durante el trabajo. No sé si tendrán alguna pregunta sobre las técnicas o sobre el resto de verbalizaciones que estoy haciendo, pero si la tienen una pestañita en forma de viñeta, entonces pueden hacer preguntas las que deseen y las contestaré al final de la intervención. Una forma muy rápida, si no podemos andar respirando, haciendo visualizaciones, estamos en el trabajo, de cambiar nuestro estado ante algo adverso, es utilizar preguntas. Si nuestra pregunta es ¿por qué me pasa esto?, vamos a llegar a la respuesta inadecuada, a una respuesta ineficaz. Sin embargo, si nos preguntamos ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación?, es fácil que nuestro cerebro se ponga en modo buscar soluciones. A veces hay que escribirse las preguntas en alguna zona o tenerlas en un papel para que nos recuerden, porque tendemos mucho a repetir preguntas inútiles y a preguntas negativistas, porque nos hemos acostumbrado muchas veces a trabajar así y necesitamos en estos momentos hacernos las preguntas adecuadas. Vamos a dirigir las miradas a las fortalezas, vamos a prepararnos, porque el colectivo de enfermería tiene unas fortalezas excepcionales.
Una es la formación académica y profesional, están muy acostumbrados al reciclado, estamos acostumbrados a andar implementando sus formaciones, a la formación continua, a actualizarse y están dotados de gran plasticidad, dado que por lo menos en nuestro país muchas veces trabajan en una planta de pediatría y pocos días después están en una planta completamente distinta. Son muy juncos, muy flexibles y pueden adaptarse. Hay que ser consciente de las capacidades que tenemos como profesionales y saber que las vamos a poner en marcha durante la pandemia. Y una parte que es importante para evitar ese primer síntoma que decíamos que afectó a casi todos los sanitarios españoles, intentar cerrar el día haciendo un ejercicio de los hechos positivos, de los momentos bellos, de esas situaciones que nos han hecho sentir fuertes, que nos han hecho sentir útiles, que nos han hecho sentir compañeros entre nosotros. Intentar hacer una automotivación en el cierre del día que nos ayude a conciliar el sueño. Segundo, bajar nuestro concepto de lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de la exteriorización de emociones. Es bueno llorar y es bueno que nos vean llorar. Y no pasa nada porque nos vean llorar. Y tenemos derecho a llorar y a estar cansados, sobre todo delante de nuestros familiares. Uno de los grandes errores que se han cometido durante este abordaje al principio era que muchos sanitarios llegaban a casa y llegaban con unos tremendos niveles de angustia, pero sin embargo intentaban impostar estar bien delante de sus familias, generándose una sobrecarga emocional que hacía que se rompieran con mucha más facilidad. Es muy fácil explicar que estamos cansados, que estamos muy emocionados por lo que hemos vivido y que necesitamos llorar y que la mejor manera de ayudarnos es precisamente dejarnos llorar, que nos ayuden a expresar esas emociones. A ellos les ayudará a sentirse útiles para con nosotros y a nosotros nos ayudará a soltar tensión y nos facilitará el descanso. Ser capaz de poner nombre a nuestras emociones, identificarlas. Yo he hecho un barrido a lo largo de muchas de ellas, la rabia, la frustración, la tristeza, la impotencia. No todas las emociones tienen la misma salida emocional ni se describen igual. Es importante saber reconocer cuál tenemos para darle la salida adecuada. A veces escribir sobre ello nos puede ayudar y a veces hablar sobre ello nos puede ayudar. Hay gente que le cuesta mucho esta exteriorización y necesita hacer deporte o sacarla de una manera un poco más física. Bien, intentar no utilizar de referentes cómo era nuestro trabajo antes de la pandemia. Esto es una situación excepcional, una situación de emergencia, una pandemia mundial inédita que no habíamos vivido en este siglo y no podemos compararnos con lo que habíamos vivido porque nos vamos a sentir mal, nos vamos a frustrar y nos vamos a sentir impotentes. Hay una frase que es fundamental repetirse: todos estamos haciendo todo lo que podemos, lo mejor que sabemos. O sea, esa es la conciencia de nuestra labor durante esta pandemia. Quiero terminar convirtiendo esto en acciones útiles. ¿Qué son las acciones útiles? Bueno, pues muchas de ellas hemos descubierto aquí en España que han funcionado y han funcionado muy bien. Convertir este abstracto que era el gestionar las emociones en cosas que apuntarse y llevar a cabo. Lo mismo que todos somos conscientes que tenemos que dormir, alimentarnos bien, hacer algo de deporte, con el fin de prevenir complicaciones de salud física, y esto lo interiorizamos y lo hacemos en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para evitar en el futuro enfermedades. Tenemos que interiorizar también estos gestos de higiene mental para intentar paliar, en este caso, la acción del estrés continuado que van a vivir. El primero y el más importante, pequeños descansos para respirar. Intentar ser conscientes de cuándo estamos acelerados. A veces nos lo van a dar esas señales que decían, descubrir que estamos elevando la voz a un compañero o que estamos hablando de una manera muy rápida o que tenemos de pronto ganas de tirar algo. Para. Oxigenemos durante un minuto, lenta y profundamente, cuerpo y cerebro. Es importante la postura. A veces en situaciones de mucha crispación, de mucha tensión, nos puede ayudar a elevar la cabeza, abrir la espalda y respirar en esa postura. Respirar de cualquier manera no vale. Hay que intentar hacer una interiorización y oxigenarnos. Esto es casi tan importante como lavarse las manos. Lavarse las manos les va a ayudar a prevenirse del COVID-19. Respirar les va a ayudar a prevenirse de las consecuencias del estrés de la COVID-19. Detectar los pensamientos catastróficos. Es decir, para. Ordenarles parar.
Intentar subvocalizar diciendo basta. Intentar echarlos de nuestra cabeza. Todos hemos vivido situaciones difíciles en el pasado. Estoy segura de que si cualquiera de ustedes hacen memoria, pueden ir a momentos difíciles, dolorosos, en los que creyeron que no iban a poder con la situación que tenían delante y sin embargo lo consiguieron. Ahora va a ser igual. Solo tenemos que recuperar esa conciencia de capacidad y no dejarnos dominar por el miedo. Se puede salir y solo hay que aguantar un poco más. Todo pasa. Esto también pasará. Que tengamos capacidad para hacerlo, que seamos capaces, no significa que no tengamos la necesidad, igual que de dormir y de comer como el resto de los humanos, de llorar, patalear, tener altibajos y abrazarnos. Ser equipo, apoyarnos unos a otros, es una de las mejores herramientas que podemos conseguir durante la pandemia a nivel psicológico. Cualquier crisis de llanto debe ser vista como algo normal y ser apoyada por el resto de los compañeros. Anestesiarse emocionalmente, sentir que estás embotado, que no sientes nada, se llama embotamiento afectivo y es un síntoma de que ya el estrés va muy avanzado y de que estamos ante un cuadro que puede potencialmente convertirse en grave. Embotarse afectivamente no es bueno, no es positivo, porque lo mismo que nos impide sentir las emociones negativas, también nos impide sentir las positivas. Si alguien nos dice que no lloremos, hay que explicarle que no, que necesitamos llorar para evitar embotarnos. Lo que es verdad que hay que ver que si lloramos constantemente, si no podemos parar, es bueno recurrir a los servicios de salud mental que se estarán poniendo en marcha desde los recursos sanitarios para profesionales. En España se desarrolló una red de soporte para profesionales y entiendo que en el resto de países iberoamericanos también se ha desarrollado. El miedo puede ser muy invasivo. El miedo es casi tan invasivo como el COVID. La mejor manera de manejarlo es tomar conciencia de a qué tenemos miedo. ¿A qué tenemos miedo exactamente? Cuando percibamos esa crispación, decir, a ver, ¿qué es lo que me asusta? ¿Qué puedo hacer ante ello? ¿Qué medidas puedo tomar? Ponerme en modo, cambiar las preguntas, no quedarme paralizada ante ello. Evaluar vuestra voz interior. No os juzguéis, no comparéis y no os castiguéis por las cosas que ocurran. No sé si recordáis Pinocho, el cuento. Pepito Grillo era la voz de la conciencia. Bien, nuestra voz interior es un poco nuestra voz de la conciencia. Tener un Pepito Grillo que nos juzga, que nos dice que lo estamos haciendo mal o que nos compara, nos va a robar energía. Debemos tener a alguien que nos automotive. Y es más, si no nos sentimos capaces de automotivarnos, crear una red de motivación entre nuestros propios compañeros, motivar nosotros a otros cuando vemos que flaquean y ellos a nosotros. Repetirnos constantemente que estamos en circunstancias muy adversas y que lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y que podemos con los medios que tenemos. Utilizar esas preguntas constructivas, ser consciente de esos tiempos de descanso, no solo para respirar, sino para beber y alimentarse. La hidratación, creo que saben mejor incluso que yo, que es fundamental durante el uso de los equipos de protección individual. Hidratación, alimentación y descanso. Esos minutos son fundamentales para aguantar, porque es verdad que todo pasa, pero no sabemos cuánto va a durar. Cuando toméis un respiro, nos lo toméis trabajando. Quiero decir, el concepto de respiro es global, es exterior-interior. No penséis en el trabajo. Visualizar un lugar refugio, intentar recordar un lugar de vacaciones, intentar concentraros en alguien muy querido mientras hacemos las respiraciones. Tomar conciencia de los niveles de estrés y al terminar el turno, esto es muy importante, sustituye al debriefing que se utiliza en grandes catástrofes. Al terminar, utilizar unos pequeños minutos para compartir con nuestros compañeros esas emociones de impotencia, de rabia, de tristeza, de esos momentos duros que nos han llegado al corazón. Ser canales unos de otros nos puede ayudar a ser fuente de apoyo. Describir los sentimientos, verbalizar los problemas. Hay un error que comete mucha gente. Cuenta lo que ha ocurrido, no cómo se siente. Es necesario que contemos cómo nos sentimos, no lo que nos ha pasado, sino cómo nos ha afectado a nosotros y qué reacciones ha provocado en nosotros. Al salir de trabajar, no leáis noticias relacionadas con la evolución del COVID. Este ha sido uno de los
de los consejos primeros que se dieron en nuestro país y uno de los que más se han visto que funcionaba, junto con intentar la desconexión mental al salir de trabajar, junto con intentar evitar estar en el mismo entorno que la propia familia. Y nosotros hemos descubierto que los sanitarios que tenían cierto espacio para ellos solos y sabían que la familia, estando cerca, no estaba en contacto, tenían mucha más tranquilidad durante el tiempo de descanso que aquellos que estaban en estrecha vivencia con la familia. Entonces, si podéis conseguir tener algún tipo de solución en la cual los niños estén con familiares y podéis verlos a través de las ventanas, comunicaros. Nosotros hemos descubierto que eso bajaba muchísimo los niveles de estrés porque me permitía descansar durante el tiempo entre turnos. Al salir de trabajar, intentar desconectar, no ver noticias relacionadas con la COVID-19, intentar hacer una actividad de ocio, aunque sea volver paseando con la mascarilla, o intentar hacer un pequeño taller de desconexión a través de YouTube, de yoga, dibujar mandalas, algo que deje atrás la jornada de trabajo, porque al día siguiente habrá una igualmente dura o incluso más. Ser muy disciplinado en hábitos de alimentación y sueño, comer bien aunque no se tenga apetito, intentar alimentarse, aunque sea en pequeñas dosis, practicar ejercicios de relajación, esas respiraciones que venían en el curso, esos ejercicios de inoculación de estrés, intentar distraerse en el tiempo libre, ver pequeños vídeos, cualquier cosa que nos ayude a desconectar de la vivencia 24 horas epidemia, que es una de las cosas que más estresa. No caer en el aislamiento emocional. Nuestros seres queridos deben estar ahí a través de pantallas, a través de videoconferencias. Que haya dicho que a veces es bueno no estar con ellos, se tiene mucho miedo, no significa que nos aislemos de ello. En estos momentos estamos en un momento histórico en el que tenemos videoconferencias, tenemos Zooms. En estos momentos yo les estoy hablando desde el otro lado del mundo a través de una pantalla, y intentar hacer actividades con ellos, aunque sea de esta manera, nos va a ayudar a nosotros y les va a ayudar a ellos a sentirse útil. Cerrar ese día con ese repaso de lo positivo y no con el miedo al día siguiente. Intentar tener cierres automotivadores. No olviden que todo pasa. No sé si en estos momentos lo ven muy lejano, lo ven imposible, pero les puedo asegurar que esto también pasará. Y que no piensen cuánto tiempo más tienen que aguantar. Solo pensar si se sienten capaces de aguantar un poco más. No sabemos si mañana son las últimas 24 horas de la COVID-19. Dense permiso para pedir ayuda. Los profesionales de la salud mental estamos aquí para eso. Y por último, daros las gracias por la labor que estáis realizando y muchísimos ánimos desde España en mi nombre, en el nombre del presidente del Consejo de la Enfermería, Florentino Pérez, y de doña Pilar Fernández, directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria. Gracias a todos. Y ahora les dejo con el turno de preguntas. Me gustaría ampliar un poco más con uno de los mayores problemas psicológicos que estamos viviendo acá en nuestro país tras el impacto de la primera ola, esperemos que sea la última también, que es la resolución de los duelos. La resolución de los duelos relacionados con que la familia y los allegados, los seres más queridos, no puedan acompañar durante la muerte y no puedan acompañar en los ritos relacionados con esa aceptación de la muerte. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, y a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados con la gente con la que he hecho la intervención, era sugerirles o explicarles hacer rituales con toda la familia, cada uno en un Zoom, cada uno llevando un objeto simbólico de la persona fallecida y poniendo una canción, recitando una oración, haciendo un rito personal y familiar de despedida con un significado para ellos, a la espera de otros rituales comunitarios que se puedan hacer cuando termine la pandemia. Es verdad que esas pequeñas ceremonias privadas hechas a través de estos medios tecnológicos, que es lo único que tenemos a nuestra disposición, sí que le han servido a mucha gente, por lo menos para paliar esa y elaboración del duelo que podría encaminarse hacia un duelo congelado, un duelo patológico. Y bueno, ha funcionado de cara a amortiguar y a que la familia se sintiera unida en el dolor, aunque fuera de una manera un tanto fría como es
las telecomunicaciones. Bueno, me gustaría, sí, ampliar cosas que posiblemente pues no las encuentren en ningún manual ni en ningún artículo científico, ¿no? Que son las pequeñas iniciativas que han ayudado a que la situación en los hospitales españoles fuera más fácil, amena y agradable para aquellas personas que, porque claro, a ver, hemos hablado del duelo, que es la gente que no supera la COVID, pero también hay gente que la supera y que la situación de angustia y el riesgo de desarrollo de un estrés postraumático, estando allí con el mismo diagnóstico de las personas que estás viendo a tu alrededor y que estás viendo morir, es una situación de pánico absoluto y están solas. Entonces, es verdad que se han utilizado, bueno, pues se han donado tablets para que se pudieran poner en contacto con sus familiares en el caso de que no tuvieran teléfonos. También se creó un servicio de biblioteca en los hospitales con una enfermera que iba dejando pues, libros, revistas, para que pudieran estar lo más entretenidos posibles teniendo en cuenta la situación terrible que estaban viviendo. Y esas pequeñas cosas que surgieron de forma espontánea de la mano de algunos profesionales han sido fundamentales para muchos pacientes que han superado la COVID-19. Luego han dicho que esa era un poco la parte más humana de esa situación de catástrofe que se vivía en los hospitales. Entonces, les animo a tomar ese tipo de iniciativas en los lugares en los que estén trabajando. Llega una pregunta que es la siguiente. ¿Qué tipo de apoyo podemos dar para evitar suicidios como los ocurridos en Italia? Bien, supongo que se refieren al tema del suicidio. Han preguntado por aquí, que no sé si te han oído a ti, Íñigo, ¿qué tipo de apoyo se puede dar para evitar suicidios como los ocurridos en Italia? Lamentablemente nos hemos encontrado con suicidios de profesionales en Italia, fundamentalmente, son los que más se han conocido. En España hemos tenido también una alta tasa de suicidios entre población, más elevada de lo habitual. Como saben, hay una política de no publicación de estos datos precisamente para evitar un efecto contagio, pero es verdad que hay que tomar medidas ante esto. Evidentemente, tenemos, voy a intentar explicarles porque es un tema difícil. Cuando la persona llega abocada al suicidio, nos vamos a encontrar que viene de una evolución de que ya tenía una depresión instaurada que venía de antes. Podemos estar ante un profesional que traía una depresión o que tenía problemas previos, o lo que es en estos momentos la explicación más habitual es que a esa persona le haya desbordado el nivel de angustia, impotencia y rabia y haga un acting. Un acting es una acción, una especie de acto en cortocircuito, y entonces no hay previamente nada excepto ese embotamiento afectivo. Lo que podemos hacer para evitar suicidios entre compañeros es intentar estar pendiente de las emociones de las personas que nos rodean en el equipo, intentar ser el soporte unos de otros. Eso es súper importante. Y les voy a decir, fíjense más en quien esté callado y encerrado en sí mismo y en quien no llore que en quien llore. Como decimos en las unidades de psiquiatría, ante una situación así, tráeme a quien no llore, no me traigan al que llore. El que llore es normal. Entonces, intentar canalizar, apoyar, dejar que la gente llore en nuestro hombro, o sea, no decir no llores, sí, llora y suéltalo, y luego nos agarramos de la mano y volvemos. Preocuparos de las personas que se vayan encerrando en sí misma y dando una imagen como cada vez más fría, como con menos resonancia afectiva, y intentar que la gente sienta que todos somos compañeros de todo. Evidentemente, tener mucho cuidado con aquellos compañeros que hayan sufrido pérdidas familiares por la COVID-19. Eso es importante, porque ese es un altísimo factor de riesgo. Y ser, pues eso, ser el soporte unos de otros, intentar estar atentos también de aquellos compañeros que no tengan una familia o que su familia esté lejos, ¿no? Intentar que todos seamos la red de todos. Y ese es el mejor consejo que les puedo dar. ¿Alguna pregunta más, Íñigo? Otra pregunta que nos llega es, ¿crees que está preparada la sanidad española para un nuevo rebrote tan rápido del coronavirus? ¿Qué consecuencias podría tener en la salud mental de los profesionales volver a tener que enfrentarse a unas circunstancias de este tipo?
La sanidad española no sé si está preparada para una nueva ola, pero desde luego muchos sanitarios no lo están. De hecho, en estos momentos tenemos un porcentaje elevado de sanitarios de baja psicológica. Bien, hay que decir una cosa, es obvia, pero somos sanitarios, no somos inmunes a la COVID, ni somos inmunes a que nuestra familia también sufra pérdidas. Entonces, cuando nos encontramos ante una situación de sobrecarga por estrés continuado, vivida como profesional, si encima nos hemos infectado y hemos podido tener miedo a morir nosotros mismos, o si añadidamente, no añadidamente, sino aparte, hemos sufrido la enfermedad o la pérdida de nuestros familiares, evidentemente son factores adicionales. Estamos hablando de que un porcentaje muy elevado de sanitarios españoles han estado en alguna de esas circunstancias o en las tres. En estos momentos, la salud mental de muchos sanitarios es muy vulnerable porque están bajo unos niveles de estrés muy elevados. Y les recuerdo, la salud mental es importante, es importantísima, pero unos niveles de estrés continuado muy elevados van a provocar unos cambios físicos que pueden llevar a una muerte física por infarto, por ejemplo, por accidente cerebrovascular. No son solamente los riesgos psicológicos psiquiátricos a los que nos enfrentamos, sino los riesgos físicos secundarios al estrés continuado. Entonces, es verdad que si nos enfrentamos ahora a una segunda ola, va a ser muy difícil y va a haber un precio muy alto, tanto en salud mental como en salud física de los profesionales sanitarios. ¿Alguna pregunta más? Nos llega otra pregunta, que la leo. El duelo de no poder despedir a los familiares, ¿qué herramientas de apoyo podemos dar las enfermeras? Bien, la enfermería, teniendo en cuenta que está in situ, quiero decir, está en muchas ocasiones con el paciente, en otras ocasiones puede ser el contacto con la familia. Las herramientas, primero, si se puede establecer un canal de comunicación, unas imágenes a través de videoconferencia, eso, aunque en nuestro cerebro nos parezca frío, es verdad que ha ayudado a muchas familias en este país. En otros casos no va a poder ser porque cuando lleguen los equipos ya será tarde y las herramientas que les vamos a dar son herramientas de tipo enseñarles a hacer unos rituales en tiempos de separación. Por ejemplo, decirles, actualmente ya tenemos rituales religiosos también a través de internet donde hacen homilías y donde hacen misas de difuntos con la familia conectada, pero adicionalmente no todo el mundo es católico practicante y luego hay otros rituales que son la parte familiar, la parte de estar toda la familia, se puede organizar, se les puede explicar. Yo hice un documento que les puedo facilitar si quieren, de cómo canalizar el duelo a través de ese ritual de toda la familia, vestidos de forma especial para la ocasión, cada uno con una vela en su casa, estuvieran donde estuvieran, eligiendo todos una música seleccionada por la persona que había fallecido, o sea, que fuera para esa persona y de significado especial para ella o para la familia, y cada uno pues rezara, leyera algo o hiciera un gesto de cara a hacer esa despedida en comunicación con todos sus familiares. Escribirles cartas también, escribir cartas a las personas fallecidas, sobre todo cuando nos han quedado cosas por decir, es una forma de utilizar un poco el psicodrama dentro del duelo para intentar canalizar aquellas palabras no pronunciadas y que muchas veces son las que más se quedan dando vueltas en nuestras cabezas y nos impiden cerrar o hacer evolucionar ese duelo por las fases, pues es negación, negociación, rabia, tristeza y aceptación. A ver, entra una nueva que es cómo podemos ayudar a los pacientes que entren con COVID-19 de cara a gestionar su ansiedad y sus miedos. Sí, además hoy he leído les he dicho durante toda la intervención que nos enfrentamos a un enemigo desconocido. El enemigo desconocido es el virus. El concepto psicológico de pandemias no es un enemigo desconocido. Lo que pasa es que lo teníamos olvidado. He leído hoy en un artículo muy interesante que la famosa tormenta de citoquinas que provoca la muerte de muchos de los pacientes estaría relacionada con un cuadro de estrés agudo que provocaría una elevación del cortisol y que a su vez actuaría sobre el sistema inmunológico, con lo cual es verdad que a lo mejor es mucho más fundamental de lo que creemos ese control de miedo y ansiedad
no solamente ante el ingreso en el hospital, sino ante el mismo diagnóstico de COVID positivo. Yo aquí, hablando con compañeros, me han contado auténticas escenas de terror vividas en las ambulancias cuando a una persona se las llevaba al hospital porque creían que se llevaban al hospital a morir. Y no, no es verdad. Debemos intentar, primero, transmitir calma. La mejor manera de calmar a una persona es que nosotros seamos el vector de calma, seamos capaces de transmitir con nuestra voz. O sea, como pueden ver, en estos momentos he cambiado de voz y he cambiado también la fluidez de movimientos. ¿Por qué? Porque estoy intentando que se den cuenta de cómo una voz u otra puede inducir premura o puede transmitir tranquilidad. Intentar transmitir tranquilidad, intentar explicarles que efectivamente la COVID-19 mata a mucha gente, pero no mata a todo el mundo, y que hay mucha gente que se salva y que vamos a hacer todo lo posible por ellos. Y que es fundamental que intenten respirar, estar tranquilos. De hecho, la respiración abdominal es una de las cosas que se están utilizando también dentro de la fisioterapia de recuperación post-COVID. O sea, la respiración está teniendo un papel importantísimo en muchas áreas de esta pandemia. Entonces, intentar explicarle eso, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, que cada día que pasa estamos más cerca de encontrar tratamientos eficaces, que cada vez el porcentaje de gente que sale adelante es mayor y que es muy importante que intenten pelear, pero pelear respirando. De hecho, yo tengo un testimonio de una médico enferma que creyó morir y que en ese momento dice que tuvo una especie de, no visión, sino que vio claro que tenía que intentar hacer respiración consciente. Estaba con una neumonía bilateral en una situación muy grave, comenzó a hacer respiración consciente y empezó poquito a poco, no murió en ese momento evidentemente, pero poquito a poco pues fue remontando y luego narraba cómo la respiración había sido su gran aliada en la recuperación. Estuvo mucho tiempo para recuperarse, pero ella recomendaba firmemente el tema de trabajar la respiración con los pacientes. Una pregunta más que entra es, ¿qué pautas podemos dar a las madres embarazadas ante el miedo que puedan tener respecto a la enfermedad COVID-19? Sí, es verdad que los casos que ha habido de mujeres embarazadas, ha habido algunos niños que se han contagiado durante y tras el parto. Ha habido, creo recordar, un solo niño recientemente que se ha contagiado en el embarazo, que creíamos que eso no era posible, y luego ha habido niños nacidos durante el embarazo, durante el COVID, que no han tenido ningún problema. A ver, extremar las precauciones. Es importante que las madres, si no son COVID positivo, extremen las precauciones. La mascarilla y el lavado de manos, fundamental. La mascarilla incluso dentro del domicilio, porque no estamos exentos a que alguien venga, llame a la puerta, abra. Mascarilla en todo momento. Lavado de manos continuado. El jabón es uno de los mejores aliados contra el virus. Y que intenten mantener la calma. Yo creo que, me imagino que quien ha realizado esta pregunta es una matrona y creo que debe saber también, como los psicólogos, cómo el estrés es uno de los factores mayores de riesgo de aborto por encima de otros factores. Entonces, el COVID puede ser malo, no se ha visto que sea especialmente, que cause especiales consecuencias durante el embarazo o en los niños pequeños, pero el estrés puede ser muy malo. Entonces, trabajar mucho las mismas respiraciones que se trabajan de cara a preparar un parto, pero junto con visualizaciones, relajación y el consejo más importante que le pueden dar a toda la población, no solamente embarazados, el más importante y el más eficaz, que desconecten de las noticias, que solamente pongan las noticias relacionadas con el COVID una vez al día, si quieren por la mañana y por la noche, como máximo 2, pero la mayoría de los cuadros severos de ansiedad de personas que solamente han vivido confinamiento han sido secundarios a la obsesión por las noticias constantes sobre el COVID y a estar siguiendo 24 horas, 7 días a la semana, todo lo que salía publicado. Y eso generaba un cuadro obsesivo con unos niveles de estrés elevadísimos. Es verdad que lo he dicho con los sanitarios, no vean las noticias del COVID, véanla por la mañana antes de irse a trabajar si quieren, nada más. El mismo consejo para toda la población.
y mucho más en embarazadas. Que las embarazadas intenten cuidarse, mantener la higiene y mantener la calma, fundamental. Pues son 57, 3 minutos para llegar a las 10 de la noche aquí en otras distintas horas allá donde nos estén escuchando. Y no hay más preguntas, pero sí que te quería animar a ver si es posible que hagas un resumen, conclusiones de qué armas le das a los profesionales sanitarios para poder gestionar su ansiedad y su salud mental frente a esta lucha que están manteniendo y que siguen manteniendo y que quizá vayan a tener que volver, desgraciadamente, a mantener ante las noticias de rebotes contra el COVID-19. Bien, lo primero, hay una parte muy importante, que es el tema de hacer un ejercicio de reflexión sobre nuestra actitud, sobre nuestras expectativas. Cuando hablaba de, por favor, no comparéis lo que estamos viviendo con lo que estábamos viviendo como profesionales sanitarios hace apenas 8 meses, porque estamos ante una realidad completamente distinta. Es como si nos hubieran desplazado al medio de una catástrofe, pero de duración continuada. Entonces, un ejercicio de, podemos hacerlo, lo vamos a hacer muy bien. En otros momentos de la historia, la humanidad se ha enfrentado a epidemias y han salido. Nosotros también vamos a salir, pero debemos mantener la calma, debemos cuidarnos. Yo durante 2 años estuve en un hospital militar y uno de los planteamientos básicos era que ningún sanitario se podía poner en peligro en una acción armada, una acción en terreno. Eso era casi un consejo de guerra, porque un sanitario herido no cura. Entonces, que es fundamental, tan fundamental como los EPIs, mantener esos ejercicios de higiene diaria, respirar, tomar los descansos, desconectar, repetirnos que lo estamos haciendo todo lo bien que podemos en las circunstancias que tenemos. No depende de nosotros. Garantizar nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra alimentación, apoyar a los compañeros y apoyarnos en ellos. Intentar darnos permiso para sacar toda emoción negativa, igual que nos damos permiso para reírnos, para sacar cualquier emoción negativa que se pueda quedar dentro haciéndonos daño. Y llorar. Llorar es muy sano. Salir llorando de la consulta, salir llorando del hospital y dedicar 10 minutos a llorar, a decir cómo nos sentimos y andar, a dar un paseo camino de nuestra casa, nos va a servir para vaciar de emociones negativas la mente y poder continuar al día siguiente, que a lo mejor es el último, a lo mejor no. Solo tenéis que plantearos si aguantáis 24 horas más. Todo el mundo aguanta 24 horas más. Y nada más, muchísimas gracias a todos, muchísimo ánimo, muchísima suerte y estoy segura de que lo vais a hacer muy bien, también como sabéis.